Señal directa. Hace unos días, en otra entrevista, hablábamos acerca de los niños ante la COVID-19. Ha existido la idea de que les afecta poco y que en realidad en muchos casos, bueno, puede resultar imperceptible el contagio. El riesgo es que los menores, que no se ven tan afectados por el padecimiento, pues se constituyen como uno de los principales focos de transmisión del mismo a personas mayores y a quienes tienen algún padecimiento que sí podrían agravar. Pero ¿cuál es la situación respecto a COVID-19 entre los niños? Yo agradezco que en esta ocasión nos acompañe por la vía telefónica el doctor Pedro Antonio Martínez Arce, médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Estoy a sus órdenes. Igualmente, doctor. A ver, ¿cuál es la situación de la pandemia con respecto a los niños? Ok, mira, de forma muy similar a lo que ha estado sucediendo en otros reportes a nivel global, que han sido muchos, en realidad la población pediátrica es posiblemente la menos afectada de todas. Básicamente, a nivel global, la afección es apenas del 2%. Entonces, esto ha sido muy similar a lo que está sucediendo en nuestro país también. En el peor de los escenarios, la gran mayoría de los niños que adquieren COVID lo adquieren de una forma o asintomática o muy levemente sintomática. Y a su vez, el 2% de ese 2% son niños que sí van a tener cuadros muy severos. Y la oportunidad que hemos tenido de ver es que la gran mayoría han sido niños que tienen enfermedades de base crónica, como asmáticos, otras enfermedades de los pulmones, cáncer, insuficiencias renales o afecciones hepáticas ya crónicas. Oiga, doctor, entonces apenas el 2%, 2% de casos. Es muchísimo más en adultos. Obviamente que para esto pues hacen falta pruebas también, pero en otros países donde sí los hicieron, ocupa apenas el 2% de todos los afectados. Es decir, de casos comprobados. Casos comprobados, así es. ¿Y de estos se llega realmente a niveles graves en algún porcentaje? No, en realidad. Sí ha llegado a haber casos graves, por supuesto, pero son niños que, te repito, son niños que ya tienen un padecimiento crónico que los abate mucho. Comorbilidades, vaya. Sí, correcto, comorbilidades como cáncer, niños con problemas pulmonares crónicos, entre otros. Sin embargo, doctor, a manera de preámbulo de esta charla, bueno, un servidor citaba, el riesgo es que sí se constituyen como un foco de contagio o de infección importante los menores, porque estos llegan, si están visitando, por ejemplo, a los abuelos, pues los exponen a riesgos, si van con alguna persona que ya también tiene algún padecimiento crónico, igualmente le están exponiendo y ahí sí, pues es más peligroso. Es correcto. O sea, es indudable el potencial que un niño puede tener, primero de tenerlo y por supuesto de transmitirlo. No ha sido muy claro el potencial, por ejemplo, en relación a los adultos, pero es un hecho. Los niños habitualmente los estamos identificando más por ser contacto de un adulto enfermo. Eso es lo que en un inicio. Ya después con estas aperturas y ya que la gente está más en la calle, evidentemente el riesgo de que ellos se enfermen o que lo porten es mucho más alto y por ende el que lo transmitan a adultos o a personas con afecciones crónicas. Esto es indudable. Y la verdad es que sí estamos muy temerosos porque todos hemos sido testigos de que los niños cada vez andan más en calle, cada vez más andan en grupos familiares. Así es. Sabemos que han estado en reuniones familiares, tanto 10 de mayo como Día del Padre, entre otros, y por supuesto que esto se puede potencializar aún más. Y con otra, podríamos guardar distancia con respecto a otros adultos, pero cuando se trata de los niños, pues decimos, es que son niños.
Y luego cuando nos dicen, pues es que no les afecta mucho, como que, perdón la expresión, pues agarramos confiancita, doctor, sin saber que ellos sí pueden contagiar a una persona que después la podríamos ver en condición grave. Sí, es muy curioso este comentario que haces porque habitualmente eso se piensa, pero si tú haces una encuesta a médicos pediatras, te das cuenta de que en cuanto el niño tiene fiebre es un pánico terrible por COVID. Habrá que recordar además que estamos en una época del año muy difícil, en donde hay muchísimas más enfermedades que se caracterizan como tal, como Exacto. problemas virales que incluyen fiebre, y no siempre va a ser COVID. Entonces, ese es una parte de las rebanadas de un pastel, COVID, pero hay que recordar que los niños se van a seguir enfermando de lo que habitualmente además lo están haciendo. Razón de más para tener los cuidados respectivos. Correcto. Oiga, doctor, ¿qué manejo debemos tener de los pequeñitos? Uno, para evitar el contagio. Dos, pues una vez que se tiene sospecha de que haya sido contagiado por COVID-19. Mira, lo que tienes que hacer es guardar la sana distancia aún en lo posible dentro de la familia. Las medidas de precaución que habitualmente vas a tener para con tus pacientes, incluyendo los enfermitos, casi siempre es manejo en casa, por lo que les comentaba. Son infecciones muy leves las que habitualmente se reportan. Y esto lo puedes hacer con manejos para la temperatura, asegurar una buena toma de líquidos. Es importante mantener hidratados a los pacientes y evidentemente llevar a cabo y ejecutar las buenas medidas, como serían que los niños usen, de ser posible, cubreboca, que estén lavándose sus manitas o por lo menos el uso de gel con alcohol y clorar las superficies donde habitualmente esto se está haciendo. Si este es el caso, por supuesto que la recomendación es estar vigilante de algunas manifestaciones que sí te pueden decir o hablar de que esto está progresando, como serían que el niño tenga problemas para respirar, que esté vomitando y no pueda retener líquidos, entre otras que son las más importantes. Que son casos en los que pues no hay que dudar y acudir directamente al médico. Ahí ya no la pienses, creo que lo mejor es recibir asesoría de un especialista en pediatría al respecto. Vale la pena repetirlo. ¿En qué casos no hay que dudar en contactar al médico para que le atienda? Cuando tenemos un niño enfermo de una persona en la que altamente adulta se sospeche que tenga COVID o que esté confirmado que tiene COVID. Si su hijo, su sobrino de esta persona está en contacto directo con ellos y el niño o niña tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, además está vomitando y no puede retener líquidos o no se controla la temperatura con los medicamentos para la fiebre, creo que es momento de inmediatamente acudir a un especialista. Amén, que la lógica nos diría, doctor Pedro Antonio Martínez, que si algún familiar de este menor se ha confirmado que padece COVID, pues en automático, como el resto de la familia, tendría que mantenerse también este pequeño en cuarentena. Pero por supuesto, eso es indudable y qué bueno que haces mención, porque a veces se puede llegar a pensar de que como son niños no hay que considerarlo de forma tan severa estas medidas. Sí, se tiene que hacer igual. Es decir, lo que debe quedarnos claro es, aunque les afecta mucho menos a los pequeños, pues son susceptibles de contagio. Y extender además el contagio. Y son portadores potenciales que pueden llevarlo a otras personas que sí pueden agravar. Y bueno, no son inmunes, doctor. Es correcto. Y a mí me parece muy importante porque en la cultura del mexicano se acostumbra mucho llevar a los niños con los abuelitos, como tú decías. Claro. Y si hay ternura es en las abuelas. Y las abuelas difícilmente se van a medir el abrazar y besar a sus nietos. Y creo que no es el mejor momento. Además de que puede haber abuelitas y abuelitos con enfermedades crónicas que sí están bien identificadas, que pueden ser como marcadores de mala evolución, como serían diabéticos, hipertensos, con problemas renales crónicos o con enfermedades pulmonares crónicas también.
Doctor, qué difícil en un país en el que pocas pruebas se realizan poder tener certezas respecto a qué tanto está alcanzándonos el padecimiento, ¿no? Aquí, perdón, que involucre también a los adultos, pero por supuesto que a nuestros pequeños. Esto es muy complicado porque todos los servicios de salud, créeme que hay gente muy ocupada en esto, ha caído muchos compañeros enfermos, no nos damos abasto en varios hospitales, en atención a pacientes de esta índole, y a veces que no lo son, pero que se sospecha. Entonces hay que ser muy oportunos en lo que en la atención y no dejar a que el problema sea realmente grave para acudir a un hospital en donde muchos incluso pues ya están llenos o están llenándose. Algo que se nos escape, doctor, y vale la pena comentar a nuestro público. Creo que es muy importante insistir en lo que todos los medios de comunicación han estado marcando. Creo que si en algunas ocasiones no se ha informado adecuadamente, creo que hay que ser justos con todos ustedes y decirles sí lo han hecho. Y es sana distancia, uso de cubrebocas, evitar la salida de los niños en lo posible y evitar el contacto con personas que sabemos que tienen enfermedades crónicas, si no se puede evitar, a una buena distancia. Aunque sean niños y si la salida es inevitable, el cubrebocas también para ellos, ¿verdad, doctor? Por supuesto, eso no es negociable, como diríamos. Habitualmente el niño además tiende a gritar, tiende a escupir un poquito más que algunos adultos, y sí, se pueden convertir en diseminadores potenciales hasta no demostrar lo contrario, y esperemos no demostrarlo. Exacto. Más bien ser precavidos en esa situación. Completamente de acuerdo, doctor Pedro Antonio Martínez Arce. Le agradecemos su participación con nosotros. Es un placer y que estén bien.